sobre migraciones y refugio a la hora de hacer educación transformadora? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que nos está es obligando a profundizar en la perspectiva interseccional. También nos lleva a posicionar el racismo en la intersección con esos otros ejes de opresión como son el capitalismo y el patriarcado. Nos permite realizar ese análisis de la relación entre lo local y el modelo global, ¿no?, de desarrollo, ¿no? Cómo está actuando la degradación ambiental, el despojo de los territorios y los cuerpos en la situación que desplaza a las personas que hoy viven aquí entre nosotras en Euskal Herria. Y luego, bueno, la lucha contra los discursos de odio nos lleva, ¿no?, a tejer redes con otros colectivos ante las violencias sociales e institucionales racistas, machistas y transfobas. Y también esa relación, ¿no?, con colectivos de personas migradas y refugiadas, especialmente con los grupos de mujeres, ¿no?, y sobre todo cuando hay una perspectiva feminista nos están interpelando a revisar nuestras prácticas y discursos coloniales a la hora de hacer procesos de educación. Y finalmente la relación con las personas migrantes y refugiadas también nos interpela, ¿no?, a incorporar esa dimensión más vital, emocional en nuestras prácticas educativas. Es que